predico yo, ¿cierto? Se sube el afiche, se comparte en las redes, por lo menos como me tocaba a mí predicar, lo compartí también en las redes, ¿cierto? Principalmente en el Facebook. Pero como título, esta prédica es Las señales de una cruz. Si está por ahí, lo pueden colocar, a ver, un poquito, aunque sea un par de segundos. Las señales de una cruz. ¿Todavía no aparece? Pero creo que el título dice mucho, ¿cierto? Habla mucho el título. Vamos, le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Mateo. Prepárese, porque digo, nunca solo me ha gustado hablar de la historia de Jesús, porque podemos hacerlo. Incluso podemos hacer una obra de teatro, una película, como Hollywood hace película del ministerio, de la vida de Jesús. Pero es más que historia, es trayectoria, es esencia, es cultura, es vínculos, es propósito, es llamado, es eternidad. Que cuando hablamos más de la historia. Así que prepárese, porque usted debe tomar cada una de estas predicaciones, sobre todo esta, es un viaje hacia el pasado. Lo quiero insertar dentro de este contexto. Es un viaje hacia el pasado. Podemos viajar a través de la palabra y la imaginación en nuestro corazón de hechos que ocurrieron en el ministerio de Jesús. Porque todo momento que yo leo personalmente la Biblia en mi casa o donde esté, siempre trato de imaginarme el escenario con que dijo Jesús eso y cómo lo dijo. Trato de viajar al pasado e insertarme en esa historia, en esas vivencias. Fue un privilegio haber sido discípulo, ¿cierto? Haber sido apóstol en aquellos tiempos, que compartieron, vivieron, caminaron, predicaron con Jesús. Dice en el capítulo 16 del libro de Mateo, prepárese para lo que Dios va a ministrar hoy, prepárese. Dios nos va a hablar. Digo de nuevo, Dios nos va a hablar, nos va a compungir. Prepárese. Dice en el verso 21, bueno, como título acá en la Biblia dice Jesús anuncia su muerte. Varias veces anunció su muerte, 3 veces anunció su muerte. Verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Digo yo me pregunto, esto fue lo que se alcanzó a escribir, de que Jesús le compartía varias veces, en varios momentos a sus discípulos. Solamente quedaron registrados 3 veces que Jesús les compartió a sus discípulos que tenía que enfrentar la muerte. Eso solo lo que quedó registrado 3 veces, creo que fueron más veces. Y no sale tampoco cómo Jesús tal vez le habrá dicho o no le habrá dicho a sus discípulos cómo él iba a morir, cómo tenía que morir. Digo yo, si quedó 3 veces registrado de que Jesús tenía que morir y enfrentar la muerte, el martirio, para morir por los pecados de la humanidad, creo sinceramente que Jesús fue capaz de compartirle a sus discípulos, los más cercanos, cómo iba a ser su muerte. Es decir, es muy seguro y creer que Jesús le compartió a los apóstoles, a sus discípulos cercanos, a los 12, que él, la muerte que tenía que enfrentar era bajo la cruz, en la cruz. Por eso en uno de los momentos cuando Jesús dijo que tenía que morir, creo que fue la segunda vez, anunciando su muerte, Jesús lo llama a un lado y le dice: pero maestro, ¿cómo se te ocurre pensar eso?
Porque ya Pedro entendía cómo tenía que ser el martirio de Jesús. Y Jesús lo calla, le dice: apártate de mí, Satanás. Porque el fondo, el fin, que tenía que morir en la cruz. Claro, y de repente, seguimos, perdón, todavía no termino de continuar leyendo algunos versos más. Dice en el verso 22, pero me siguen, ¿cierto? Se insertaron en la historia, ¿cierto? Entonces, los discípulos sabían que la muerte iba a ser horrible. Porque en esos tiempos ya se conocía que la muerte romana era la cruz, era un martirio. No como lo que hoy se ven en la película, ese Jesús que le sangra un poquito el cuerpo, esa corona, mi Dios, que hace desprender un poquito de gotas de sangre en la frente y en sus mejillas. Pero cuando usted estudia la crucifixión romana como era en aquellos tiempos bajo este imperio, y ve todo el martirio que sufrían los delincuentes, los que traicionaban a la patria, los prisioneros de guerra, los llevaban a la cruz, los malhechores los llevaban a la cruz. Cuando usted se inserta en ese martirio romano, hoy yo prefiero morir por un balazo o morir por una enfermedad que morir bajo el martirio de la cruz. Es terrible. Se lo voy a ir desmenuzando. Por eso, el entender el martirio, de la muerte bajo martirio en la cruz, y hoy rechazar a Jesús, es terrible. Solo por el martirio, solo por el sacrificio, solo por el dolor que Jesús vivió y experimentó en la cruz. Cuando usted escucha el mensaje y rechaza el mensaje y quiere vivir a su manera, usted va a sufrir ahora el martirio. Pero desechado de Dios, apartado de Dios, lejos de Dios. Entonces dice en el verso 22... Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Lo que le comentaba recién. Porque Pedro entendía, sabía, y los discípulos sabían, los apóstoles sabían que lo que estaba diciendo Jesús es que tenía que enfrentar la muerte bajo cruz. En la cruz, martirio. Señor, que eso no te acontezca. Lo reprende, por favor. No queremos ver tu martirio. No aceptamos tu martirio. Es lo que hace el mundo hoy. El mundo no acepta el martirio, la muerte, el dolor, el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso lo rechaza. Estamos igual que Pedro. Es decir, el mensaje de la cruz es tremendo, es poderoso. Lo aviva o lo entierra a usted. Lo levanta entre los muertos o lo entierra entre los muertos. El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz divide el pensamiento, divide las emociones, la postura. Yo me acuerdo que había un profesor en la universidad donde yo estudié, en la Federico Santa María. Era un decano, un hombre intelectual, reconocido por su currículum. Él podía aceptar que Jesús había muerto por los pecados de la humanidad, en un concepto histórico. Pero no creía y no aceptaba de que Jesús resucitó entre los muertos. Entonces hay esa cruz que usted ve ahí, que es un símbolo. Eso es, para mí es un símbolo, no es un hecho. Pero la cruz, la importancia y la envergadura de la cruz que separa o deja una línea entre la muerte y la resurrección. Ese es el poder de la cruz. No como símbolo, como propósito de Dios. Entonces Jesús les dijo en el 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Mira, reprende a Pedro. No entendía lo que había
en el tema de morir en la cruz, bajo martirio. Dice, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ahí Jesús lo da vuelta con una de las exposiciones, con uno de los dilemas más fuertes, con una de las exigencias más poderosas para sus discípulos y para todo aquel que quiere ser discípulo. Por eso yo digo, ser cristiano, cualquiera puede ser cristiano. Cualquiera puede creer, cualquiera puede tener la fe. Hay gente que tiene fe en un amuleto, ¿cierto? Hay gente que tiene fe en su cordura, en su intelecto, en su riqueza. Fe, ¿para qué le digo? Fe que mi equipo va a ganar. ¿Han escuchado eso? Todos los que están hoy jugando, compitiendo en el mundial, todos los fanáticos de su equipo tienen fe que su equipo, que su país va a ganar la Copa del Mundo. ¿Sí o no? Hay algunos que ya lo han eliminado, por ahí, ¿cierto? Y cuando esos jugadores que han eliminado a sus países termina el partido, hay muchos que han caído al piso llorando, porque tenían fe. Pero hay una única fe, que es el mensaje de Jesucristo. Por eso yo les digo, hoy cualquiera puede ser cristiano, cualquiera. Usted está en su casa y puede ser cristiano, creer en Dios. Pero la palabra dice que hasta los demonios creen en Dios. ¿Usted sabe eso? Que los espíritus inmundos creen en Dios igual que usted. No hay ninguna diferencia entonces. La diferencia la establece Jesús en el verso 24. Si no es solo creer. Entonces la diferencia la establece Jesús cuando le dice, mira, le dice Pedro, mira querido Pedro, escucha esto. Esto tiene un costo. Esto no es gratis. Esto significa sacrificio. Esto significa muerte. Esto significa dejar de vivir como yo estoy viviendo y tomar la vida de Cristo, le dijo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, los pescó a todos los 12, hasta Judas, el traidor, que estaba escuchando, porque Jesús sabía que había un traidor entre los 12. Les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si usted quiere seguir a Jesús, porque una cosa es que usted crea en Jesús, otra cosa es que quiera seguir a Jesús, es diferente. Entonces le dice a los discípulos, todos los que estaban ahí, con todos sus problemas, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¡Wow! Renuncie a la forma de vivir como lo está haciendo. No es a su forma, no es a su manera, no es a su estilo. Si ese es el pecado de la humanidad, el pecado del género humano, es que creemos en Dios, pero a nuestra manera. Tal vez es la primera vez que usted viene, o la segunda, la tercera vez. La Biblia es simple para decirle que usted es un pecador, no porque es una persona mala. Eres pecador porque a pesar de creer en Dios, pensando en que cree en algo, quiere creer a su manera. Entonces cuando Jesús les dice a ellos, les dice, mira, si me quieres buscar, si me quieres seguir, ¿cierto? Niéguese a sí mismo, así, renuncia a su manera de creer, de vivir. Renuncia a eso. Ahí está renunciando a su pecado. La naturaleza nuestra es creer en alguien superior, pero a nuestra manera. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, sí, pastor, yo creo en Dios mucho, pero a mi manera? Ahí lo califica ser pecador. No porque es malo, es pecador. Hay mucha gente buena y es pecadora. Mucha gente que hace obras de caridad, pero es pecadora porque viven a su manera, a su estilo, a su forma de ser, a como ellos quieren, cuando quieren y no quieren, van a la iglesia, pero no lo hacen de acuerdo a la manera de Dios. Entonces la primera condición que Jesús le establece a sus discípulos, la primera condición que Jesús nos dice hoy, que si usted le quiere seguir y servir, tiene que renunciar a esa manera de vivir.
de pensar y de actuar y de ser. ¿Se imagina que yo hubiese dicho a mi esposa, no quiero ir hoy día a la iglesia? Como muchos que no vienen porque no quieren, y está bien, porque quieren descansar, está bien, pero no es condición para ser discípulo. Yo con ganas o sin ganas tengo que estar acá porque es un llamado. Entonces le va poniendo peso tras peso. Primero tienes que renunciar a tu manera de vivir. No es como tú piensas, no es como tú sientes, no es como tú crees, no es como tú eres. No es a tu manera, no es a tu forma. Y le va poniendo peso y le dice, y no tome su cruz. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! No tome su cruz. Yo en el fondo, en esta prédica, no me voy a dedicar a explicarle en el fondo qué significa llevar la cruz. Eso queda para otro mensaje. Quiero hablar de las señales que deben tener nuestra cruz. Entonces, cuando Jesús les dice a sus discípulos y que tomen su cruz, significa en el fondo que todos, de alguna manera, creyentes o no creyentes, tenemos una cruz. Y como la queramos llevar y donde la llevemos, eso nos va a definir si somos o no somos discípulos. ¿Lo ven o no? Es decir, aunque usted no crea, aunque usted sea escéptico, aunque usted sea ateo, usted hay una cruz a su lado. Nació con ese estigma, nació con ese símbolo, y va a depender en la vida cómo lleva esa cruz en sus lomos para saber si es discípulo o no es discípulo. ¿Sabe que hasta allá atrás, porque para mí ese rincón previo a la prédica, siempre me paro ahí, siempre en la adoración trato de que a veces se acercan para compartirme algo, pero trato de estar concentrado. A veces me están hablando por acá, pero en mi espíritu está adorando a Dios. ¿Y sabe lo que me revelaba el Espíritu Santo ahí a la última? Todo el martirio que pasó Jesús en la cruz, el castigo de la cruz romana, del Imperio Romano, que eso no es solamente lo que sale en la Biblia. Vaya a los documentos históricos, seculares, se va a dar cuenta, las evidencias, cómo era esa muerte en la cruz, era horrible. Al sentenciado en la cruz, solamente, mire, le voy a comentar esto, que me impacta. Al sentenciado, al que le dijera crucifixión, lo despojaban de todas sus ropas. Porque han visto en las películas, seguramente en Hollywood, ¿cierto? Cuando a Jesús está en la cruz, siempre le ponen algo como ropa interior, unas cosas medias raras. Pero eso no es la verdad. Lo flagelaban de tal manera a una humillación extrema. Aparte de todo el dolor físico, era una humillación pública donde al que iban a crucificar los desnudaban. Digo yo, si Jesús se desnudó, permitió que los desnudaran para ser humillado a extremo, y que tú digas, hoy no quiero conocer a Jesús. Es un rechazo mismo al Dios creador de la vida. Si Jesús pagó ese precio extremo, por eso muchos van a ser condenados por no más que rechazar el mensaje de la cruz. Porque la cruz, como le digo, no es solo un símbolo. Tal vez, mire, yo le dijera, bueno, coincidió eso que está ahí, se lo digo honestamente, coincidió. No me gusta mucho eso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se malinterpreta. Para mí esa cruz es perfecta.
Es perfecta. Es un símbolo. Pero la cruz verdadera tiene marcas. Y esas marcas todavía no han sido eliminadas de la cruz de Cristo. Esas marcas están declarando un mensaje hoy. Están profetizando un propósito de Dios. Entonces, vamos a ver cuáles fueron esas marcas, esas señales que quedaron establecidas en la cruz por los siglos de los siglos. Porque eso que está ahí es un símbolo, se lo digo. Pero la cruz verdadera de Cristo, cuando yo veo la cruz de Cristo, para mí es una figura de sacrificio y de perdón de pecado. Para otros, solamente cultura, historia. Tal vez para los derechos humanos, imagínense que nosotros pudiésemos construir una cruz, no sé, pues de 8 metros, 4 metros de alto, y lo ponemos en la plaza de Rancagua, en el centro. Algunos van a aplaudir, otros van a alegar, van a meter los derechos humanos del libre pensamiento, de la libertad o del libertinaje. Otros van a querer quemarla, apiedrarla. Porque el mensaje que trasciende de la cruz divide el pensamiento humano. Separa al que cree y al que no cree. Separa en forma inmediata al ateo, porque el ateo puede creer en la cruz, pero como un hecho histórico y nada más. Pero es más que un símbolo. Cuando decimos que el Evangelio de Jesús, el sinónimo, el mensaje de la cruz. ¿Se va entendiendo, cierto? Esto es poderosísimo. Esto nosotros lo tenemos que recibir por revelación. Pilato, ustedes conocen la historia, ¿cierto? Cuando le escribe un mensaje a la cabecera de la cruz, eso lo encontramos en Juan 19:19. Si quieren lo anotan y lo buscan después. ¿Cierto? Pilato no encontró mejor que de ridiculizar tal vez o de identificar al que iban a sacrificar por la cruz. Y le colocó Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Porque es Rey de reyes y Señor de señores, ¿cierto? Entonces, si usted sigue leyendo los versículos después del 19, se va a dar cuenta que llegó la comitiva de los religiosos, de los fariseos, porque no faltan siempre los fariseos. Cuando usted quiere hablar un mensaje, no faltan, no van a saltar los fariseos a través de las redes sociales escuchando esta prédica y que se ríen, que se mofen, que cuestionen, que juzguen, que critiquen. Entonces a los fariseos no les pareció bien que Pilato colocase Rey de los judíos. Le dijeron a Pilato, ¿cómo se te ocurre ponerle ese letrero o ese título a Jesucristo? Mejor colócale este otro. Yo soy el Rey de los judíos, como que era algo muy propio de Jesús y no de todos los judíos. Y Pilato, como lo conoce en la historia, dijo, lo que está escrito, escrito está. Y esa fue una marca, una señal terriblemente poderosa. Porque al supuesto malhechor, ¿cierto?, lo identificaron como rey. Un malhechor con pinta de rey. Un malhechor con característica de rey. Y ustedes se han dado cuenta de que hay un pensamiento diabólico y satánico que dicen que para ridiculizar la cruz, la figura de la cruz, los satanistas la dan vuelta y la colocan al revés
y hoy se reconoce como un símbolo satánico. Y los satanistas lo usan. Pero ¿saben lo que significa para mí la cruz inversa, dada vuelta? Humillación. Porque les recuerdo que el apóstol Pedro fue crucificado, su muerte fue crucifixión como Jesús. Y Pedro dice que no fue digno el morir como murió Jesús. Y les pidió a sus verdugos que lo dieran vuelta. Y murió con la cabeza baja, con la cruz dada vuelta. Y eso es un símbolo de reverencia y de humillación extrema. Después de ser un hombre tan tosco, tan carnal como nosotros, aceptó la muerte de martirio, la muerte de Jesús. Fue un privilegio para él. Y por reconocimiento le dijo, pónganme al revés. Entonces Satanás cree que ridiculiza el mensaje de la cruz dando vuelta a la cruz. Cuando dar vuelta a la cruz significa para mí humillación y reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el mensaje de la cruz trae controversia, trae división en el pensamiento humano. Y se han levantado ateos para contradecir la cruz, el mensaje de la cruz o la resurrección, porque lo que viene después de la cruz es la resurrección. Lo que a nosotros nos da fuerza en nuestra fe es la resurrección de Cristo. Nos da carácter, nos da autoridad, nos da poder. Ese es el mensaje. Por eso los ateos refutan la resurrección, más aceptan la historia de la muerte, pero rechazan la resurrección de Cristo, porque rechazan la resurrección de Cristo porque manifiesta el poder, manifiesta el perdón de pecado, manifiesta el propósito de Dios, el llamado de Dios. Hay una película por ahí que se preparó con un hecho real, tengo los datos, un periodista de la prensa en los Estados Unidos, del Chicago Tribune, hasta averigüé la pronunciación correcta, porque siempre me ha costado el inglés. Un periodista ateo con conocimientos legales de nombre Lee Strobel quiso refutar con hechos la resurrección de Jesucristo. Se metió con Dios y estudió un buen tiempo y no pudo negar las abrumadoras evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y renunció al ateísmo y se convirtió al cristianismo. Porque yo llamo al ateo, no al incrédulo. Yo llamo al ateo a través de las redes sociales que están escuchando este mensaje. Los desafíos que estudien las evidencias abrumadoras de la resurrección de Jesucristo y le digo que al final se tiene que convertir a Jesucristo. Ahí estamos insertos en ese mensaje. Eso a mí me da fuerza de levantarme a las 5 de la mañana todos los días y les digo, los hermanos, como humildemente les digo, cuando entramos en la aplicación y comenzamos a orar, yo le digo a mi esposa, así en son de broma, le digo, mira, me tienen de casero, siempre me tiran a mí primero. ¿Sí o no? Apóstol David, ¿podrá usted dar inicio a la oración o comenzar? Y yo le digo a mi esposa, ahí está, soy casero, me tienen siempre. Y si no soy yo, es la pastora Catalina. ¿Y a quién más tiran primero? A ver, los que entramos. Si no usted, si no soy yo. Estamos de turno. Pero ¿quién me da fuerza a mí?
No, pastor, a mí me cuesta orar, pero a mí también me cuesta orar. No, es que me cuesta levantarme temprano, pero a mí también me cuesta levantarme temprano. No, es que tengo muchos sueños, pero es que a mí también me da muchos sueños porque yo no soy un extraterrestre. No soy una alienígena. Que son demonios para mí. Los alienígenas son espíritus inmundos, engañando a la humanidad que vienen de otras galaxias, de otros planetas. Y están aquí, pero en el espíritu, porque son demonios. ¿Qué me da fuerza para después estar activo y estar aquí predicando el Evangelio? La resurrección de Jesucristo. Evidencias abrumadoras. Ya me estoy pasando de la cuenta. Y les digo lo siguiente. ¿Por qué la cruz divide siempre el pensamiento de los hombres? No es por la figura, no es por lo que usted está viendo allá atrás, sino que por las marcas que Jesús dejó en aquella cruz. Es poderoso. Primero, el título que le dejaron. Esa es una señal. Él, sin decir nada, estaba siendo reconocido como rey. Y sabemos que Jesús no es solo rey, sino que es Dios y Señor. ¿Lo aceptan? La otra señal poderosa, que vamos a ir desmenuzando un poquito, y atento, fue que esa cruz de Jesús, no nuestra cruz, la cruz de Jesús fue manchada con sangre. Dicen los entendidos que de los 5 litros de sangre que un ser humano tiene en promedio, algunos podrán tener un poquito menos, un poquito más, estudian, la medicina dice 5 litros de sangre. En el primer martirio del latigazo, cuando latigaban al que iba a ser crucificado, se perdía aproximadamente 2 litros de sangre. Y después los otros 3 litros de sangre que Jesús derramó fueron sobre la cruz. Por lo tanto, la sangre del cuerpo de Jesús, ¿cierto?, empapó la cruz, la manchó con sangre, la pintó con sangre. Y eso es poderoso. Porque eso es un símbolo de perdón de pecado. Conociendo la historia del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cuando había remisión de pecados de Israel, había que hacer un sacrificio y derramar la sangre del animalito para que Dios pudiese aceptar el perdón de pecados de Israel. Pero veremos cómo Jesús murió, cómo fue la muerte. ¿Cómo era la muerte de una crucifixión? Era lenta y dolorosa. Se le clavaban los pies sobre el madero y la muñeca sobre la viga horizontal. Y eso era dolorosísimo, a extremo. En la cruz llevaban a los prisioneros de guerra, a los criminales, a los traidores de Roma, a los esclavos que cometían delitos. Y algunos historiadores dicen que el largo del clavo que atravesaba el cuerpo del que iba a ser sacrificado era alrededor de 18 centímetros, era un medio clavo y grueso. No era un clavito delgado, tenía que aplicar fuerza al clavo, ¿cierto?, para agarrar el cuerpo del que iba a ser crucificado.
¿Cuál era la idea del clavo? Provocar el máximo dolor en el cuerpo de la persona. Y eso provocaba calambres. El estar colgado provocaba calambres, asfixia, pérdida de sangre. Y como yo le decía, a la víctima se le desnudaba completito, completito. Era una vergüenza pública impresionante. ¿Cuáles eran las causas posibles entonces de la muerte bajo crucifixión? Era paro cardíaco, tromboembolismo pulmonar, deshidratación, acidosis, asfixia, sepsis, que era la infección generalizada en su cuerpo. Era una muerte cruel, inhumana, impaciente, muy dolorosa, una tortura prolongada. ¿Se da cuenta aquel que rechaza el mensaje de Jesús? Primero está diciendo que Jesús no sufrió en la cruz, que no murió en la cruz y que no murió con tanto dolor y angustia. Porque es terrible morir en la cruz asfixiado. Y Jesús, si lo soportó, lo hizo por mí y por ti. Ese amor extremo que me cautiva para estar predicando este mensaje y de no negar mi fe donde esté y con quien esté y cuando esté con alguien, no negar mi fe. La posición de los clavos provocaba un dolor extremo en el nervio mediano de las manos y de los pies. Podía provocar conocimiento por el dolor extremo. Desgarraba las venas, las arterias y provocaba mucha hemorragia. El secreto de la muerte de Jesús, que tenía que ser por última vez, ¿cierto?, el derramamiento de la sangre de Jesús sobre el madero para perdón de pecado. Por última vez. Si antes se hacía, pero esta iba a ser la perfecta y por última vez. Entonces, por eso cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, yo acepto que no solo Él murió por mis pecados, sino que acepto cómo Él murió. Un martirio, con dolor. Si a usted lo presionaran bajo dolor, porque es cristiano, porque viene a la iglesia, le digo que muchos arrancarían, no soportarían el dolor y la presión. ¿Cuántos soportarían la cárcel por estar predicando el evangelio? ¿Cuántos soportarían la muerte por estar predicando el evangelio? ¿Cuántos soportarían el morir aún por tu enemigo por predicar el evangelio? Sepamos dónde estamos. Por eso Jesús les dijo, y el que no tome su cruz, porque el mensaje, las señales de una cruz, no se refiere a la cruz en sí de Jesús, sino que se refiere a tu cruz. ¿Qué señales tiene tu cruz para decir hoy que eres discípulo? Y aquí vamos a ver todas estas cosas que estamos hablando de las señales de Jesús, lo vamos a comparar con las señales que tiene tu cruz. Mis señales que tengo yo en mi cruz. Póngase de pie. Y Jesús no estaba en condiciones para llevar la cruz, por eso le ayudaron en llevar la cruz. Alrededor de 600 metros, 700 metros Jesús tuvo que caminar con su madero, con la viga horizontal, que era alrededor de 40 kilos, ¿cierto? Fragelado, había perdido 2 litros de sangre, anémico, caminando hacia la cruz. Entonces por eso cuando usted rechaza a Jesús, usted está rechazando, está diciendo que Jesús no perdió ni 1 litro de sangre, ni medio litro de sangre, que Jesús no caminó hacia el Gólgota. Está renunciando, está rechazando, no está creyendo cómo murió Jesús. Y Jesús lo está diciendo en su palabra, y yo morí por ti
Yo morí por ti. Por eso Pedro les dijo a Jesús, ¿cómo se te ocurre el anunciar que vas a morir? Si Pedro sabía cómo morían los malhechores en la cruz, porque era pública la muerte. ¿Sabe lo que significa en nuestra cruz? Que a Jesús le hayan dado esa señal de rey de los judíos. Una identidad, un testimonio. Escuchen esto. Le estaban reconociendo a Jesús que era rey. Le estaban diciendo desde lejos, el que se paraba desde lejos leía rey de los judíos. Hoy, en tu cruz, el mundo que está leyendo, ¿con quién te identifica con tu cruz? ¿Qué título está en tu pecho o en tu cruz para que identifiquen como discípulo verdadero? O en la cruz dice, en estos momentos dice, con el mundo y con Dios. Mitad mundo y mitad Dios. Entonces habla de nuestro testimonio. Nos ven de lejos y nos dicen, usted tiene algo especial. O nos confunden con uno más del mundo. Porque Jesús cayó, dice. No se defendió. Pero tenía un tremendo título que todavía se escucha en las prédicas, en la palabra Rey de los Judíos. ¿Qué títulos tienes hoy tú en tu cruz? ¿Qué título? ¿Te puede identificar el mundo como un creyente o como un incrédulo todavía, aún viniendo a la iglesia? Es fuerte esto, pero es una realidad. No porque dances, no porque toques, no porque cante, no porque prediques, dirá en tu cruz, discípulo verdadero. Discípulo verdadero. ¿Lo identifica el mundo a usted como un discípulo verdadero? En su trabajo, sus compañeros se han podido dar cuenta que usted es un creyente o todavía no le predica porque tiene miedo. El título de Rey de los Judíos fue público. El que lo viese delante en distancia lo leía. Y fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Público. No había en redes sociales, pero se preocuparon de que todas las lenguas que pudiesen estar en ese momento, lo que prevalecía, pudiesen entender lo que decía en la cruz. Es como viajar por las redes sociales. Y su mensaje se va a escuchar en los Estados Unidos, como en la China, como en la India. Y no había en redes sociales. Pero todo el mundo supo que había un inocente que lo acusaron como malhechor, que decía ser rey de los judíos, Señor de los judíos, Dios Todopoderoso. Solo ese mensaje impactó a todo el mundo en aquellos tiempos. Porque no quise complementar esta prédica, pero se lo comento rapidito. Cuando Jesús fallece, las tumbas de creyentes se abrieron. Salieron cuerpos resucitados. Hubo un terremoto, hubo una oscuridad. Hubieron evidencias poderosísimas. Entonces, ¿qué marca tu cruz? Ahora, la segunda señal. Cuando la cruz fue derramada, empapada con la sangre de Jesús, ¿qué significa eso? Eso significa tener muy en cuenta el arrepentimiento, porque la sangre de Jesús implica directamente perdón de pecado, pero el perdón de pecado se activa cuando usted se arrepiente.
Yo no soy perfecto, yo reconozco que me equivoco. Pero voy ahí a la cruz y le pido perdón y mis pecados son perdonados en el acto. Es decir, tiene conciencia de que usted se ha equivocado, se ha venido por primera, segunda, tercera o enésima vez. Tiene conciencia que usted tal vez ayer pecó. Tiene conciencia de tener esa parte del carácter de reconocer su maldad y su pecado y su iniquidad. Que ya no quiero creer a mi manera, yo estoy cansado de creer a mi manera. Yo, ¿sabe por qué acepté a Jesús por un momento, hace casi 40 años atrás? Porque ya estaba cansado de creer a mi manera. A mí me llevaron a lo místico, me dijeron que Dios era místico, me llevaron a la gnosis, me llevaron a meditación trascendental. Me cansé de esa basura satánica, diabólica. Me cansé de vivir a mi manera, a mi forma de ser. ¿Y todavía me cuesta? Claro que sí. Pero me cansé, ya no es a mi manera. Sé que el mensaje, lo confrontacional, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay algunos que se ponen a seguir a Jesús sin negarse a sí mismo y sin llevar la cruz. No sirve. No sirve, te vas a quedar tirado. No vas a avanzar ni una cuadra, ni 2 cuadras, ni 3 cuadras. Te vas a devolver. Pero antes de seguir a Jesús, si tú niegas tu vida a renunciar en la manera de vivir y tomas la cruz, te lo digo, vas a llegar a la meta. ¿Sabes lo que significa la otra señal de la cruz? Cuando sacrificaron a Jesús, esta es la tercera señal, ¿cierto? Al clavarlo, las marcas de los clavos. Por eso no me gusta esto, porque no representa realmente, es un símbolo, pero no representa la realidad. La cruz de Cristo, hasta el día de hoy, en su esencia, tiene las marcas de los clavos. ¿Sabe lo que significa para nosotros las marcas hoy? Las aflicciones, los rechazos, los dolores, el oprobio, la crítica, las dificultades, las enfermedades por la causa de Cristo. Es necesario que Dios mismo te clave y que te entierre los clavos para dejarte esas marcas, porque las marcas te tratan, las marcas te purifican, las marcas te levantan, las marcas te fortalecen. Cuando eres marcado por el propósito de Dios. Y ustedes saben que yo por mucho tiempo estuve enfermo. Hoy yo me doy cuenta que fueron esos clavos que marcaron mi cruz. Pero esos clavos me formaron. Esos clavos me dieron carácter, me dieron pasión para estar predicando el mensaje. Si a veces uno se clava un alfiler, una espina del jardín, ¿y cómo se queja? Imagínense los clavos que Jesús recibió. Ahora le pregunto, ¿su cruz que transporta tiene las marcas de clavos? Y la última señal, que con esto termino, para que no vengan a decirme que predico mucho. ¿Qué otra señal poderosa? Una señal poderosísima en la cruz de Cristo, símbolo muerte. Yo he aprendido a darme cuenta de algo, que en el Evangelio tú nunca vas a ganar. En el Evangelio tú nunca le vas a ganar a Dios. Entramos a la cancha como muchas veces los chilenos jugaban al fútbol, y cuando nos tocaba jugar con Argentina o con Brasil, entrábamos sabiendo que íbamos a perder. Y perdíamos 1-0, 2-1, 3-2, ¿o no? Usted nunca le va a ganar a Dios. Yo nunca le voy a poder ganar a Dios. Esto es un partido a perder para ganar. ¿Lo entendió? A perder para ganar. Y a veces usted no está dispuesto a perder con su vecino. Mire a su hermano que está al lado. Mírelo. Porque te ofendió, porque te criticó, porque dijo esto, porque dijo esto otro. Y tú no quieres perder cuando el Evangelio es pura
pérdida para ganar un todo. Entonces cuando Jesús murió en la cruz dijo, yo pierdo mi vida, pero me gano la iglesia, tiempos de cosecha, puertas del cielo, Santiago, Rancagua, la ciudad completa, la nación completa, el continente completo, el mundo entero. Si para ganar tenemos que perder y para perder tenemos que morir. Cierren sus ojos. Cierren sus ojitos, por favor. Gracias, mi Dios. Porque sé que podemos hablar de tantas cosas, predicar, enseñar, de valores, de principios, pero hablar de ti, sobre todo de lo que tú hiciste en la cruz, es una tremenda oportunidad de revelación para fortalecer nuestra fe, para establecernos en medio del propósito y del llamado. Porque hay personas que todavía no han aprendido a llevar su cruz o a renunciar a su forma de ser. Pero este es el momento, esta es la oportunidad de creerte, de aceptarte. Porque cuando yo te acepto en mi corazón, acepto cómo moriste también por mí. Gracias, mi Dios. Gracias porque estás aquí con tu presencia. Porque queremos lo sobrenatural. Queremos las señales, los prodigios y los milagros. Yo quiero ser discípulo. Diga conmigo, yo quiero ser discípulo. Yo quiero, mi Dios, renunciar a mí mismo. Yo quiero llevar mi cruz. Y yo te quiero servir y seguir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de ir a la presentación, porque hoy día tenemos una presentación de unas chiquitas, ¿cierto? Pase adelante los que necesitan oración primero. Venga aquí adelante, venga. Vamos a orar por sus problemas, por sus dolores. Por favor, aprovechemos este tiempo. Y le voy a invitar a los ministros que pasen.